Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Nuestros hermanos que estarán mirando este video, esta presentación, les damos una bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo para nosotros el compartir la palabra de Dios con ustedes y con nuestros hermanos que están aquí presentes, guardando el día del Señor. Estamos aquí en la ciudad de Menifee, California, transmitiendo la palabra de Dios, donde el Señor ha dicho que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Vamos a mirar que hemos estado estudiando el pilar número 6, que ese pilar es el pilar del sábado. Como miramos nosotros, miramos que son 7 pilares los que tenemos como adventistas del séptimo día. El primer pilar, ya ustedes lo anotaron, es la purificación del santuario. El segundo pilar es los mensajes de los 3 ángeles. El tercer pilar es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El cuarto pilar es el templo de Dios. El quinto pilar es la ley de Dios. Y el sexto pilar, que es el que hemos estado estudiando, es el día de reposo, el sábado del Señor. Y el séptimo pilar es la no inmortalidad del alma. Esos 7 pilares nosotros los debemos de conocer muy bien. Así que vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios y vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos dirija nuevamente a través del estudio de su palabra. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración. Amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos nuevamente, Señor, en este tu día santo, puestos de rodillas, pidiéndote, Señor, que usted nos siga acompañando, que nuevamente al estudiar las Sagradas Escrituras, sea tu Santo Espíritu quien venga a enseñárnoslas, quien venga a recordarnos, quien venga a exhortarnos, y que nos quedemos, Señor, al final con un escrito está. Amén. Te ruego y te suplico por mis hermanos que están aquí presentes, estudiando tu palabra, y también por nuestros hermanos que posteriormente estarán mirando esta presentación, este tema, que sea de bendición y que lo podamos compartir para que el mundo entero conozca de que Dios aún no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy y que lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Te ruego y te suplico que pongas un carbón encendido en mis labios para poder compartir tu palabra. Amén. Así pues, mi Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, esta oración te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice, amén. Vamos a abrir entonces nuevamente las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a movernos al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Encontramos nosotros en Génesis capítulo 12 que Dios hace un llamado. Y este llamado se lo hace al patriarca Abraham. Dice el versículo 1, Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra. Podemos mirar nosotros que Dios le hace el llamado a Abraham. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a mirar que Abraham, como leímos en Génesis 26:5, dice que él oyó la voz de Jehová y guardó sus mandamientos. Eso lo leímos en el primer tema. Ahora, leímos que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Génesis 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién puede decir que Abraham no guardó los mandamientos de Dios? Nadie, porque la Biblia dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Miramos también nosotros que Abraham tuvo un hijo, aparte de Ismael, que se llamó Isaac. Isaac, leímos nosotros que tuvo dos hijos. Uno se llamó, ¿se acuerdan? Uno se llamó, el primero era Esaú y el segundo Jacob. De Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Pero miren lo que nos va a decir el libro de ahí donde estamos en Génesis, en el capítulo 50 y el versículo 24. Uno de sus hijos de Jacob, que era José, miramos nosotros que fue llevado como esclavo a Egipto. Y miren lo que ocurre cuando José estaba en Egipto y las tribus también estaban en Egipto. Miren lo que va a decir José. Génesis 50 y el versículo 24. Génesis 50 y el versículo 24. Miren lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice aquí, y José dijo a sus hermanos, yo moriré, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José tomó juramento de los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que ¿dónde murió José? ¿Quiénes más estaban en Egipto? Estaban sus hermanos, de los cuales vienen y son las 12 tribus de Israel. Pero ¿cuál fue la profecía que les dio José a sus hermanos? Que Dios los iba a visitar cuando ellos estuvieran en Egipto. O sea, cuando ellos todavía estaban en Egipto, Dios los iba a visitar. Miren lo que nos va a decir Éxodo. Ahora vamos a movernos al siguiente libro, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el versículo 1. Éxodo 3:1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué había dicho Dios por medio de la profecía de José? Que Dios los iba a visitar. Y miren lo que nos va a decir en el versículo 6, hablándole Dios a Moisés. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquí, de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lagares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 10, miren lo que va a decir. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que ¿de dónde quería sacarlos Dios a el pueblo de Israel? De Egipto. Fíjense que es la misma expresión de Apocalipsis 18, 1 y 2, donde dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Ahora aquí en Éxodo 3:10 dice: para que saques de Egipto a mi pueblo. Iba Dios a utilizar a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y nosotros podemos mirar que en Éxodo capítulo 15, vamos a ir a Éxodo capítulo 15 y al versículo 23. Y miren lo que va a ocurrir aquí cuando ya el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Dios los liberó de los egipcios. Miren lo que va a ocurrir con Moisés. Dice, Éxodo 15, 23. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Y miren lo que Dios les da al pueblo cuando ellos llegaron a Mara. Allí, ¿qué hizo Dios? Les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Pero miren lo que le dio aparte de estatutos y ordenanzas. Versículo 26. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y miren lo que dice, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que, ¿qué les dio Dios al pueblo de Israel cuando llegaron a Mara? Le dio ordenanzas, le dio estatutos, y ¿qué más? Y les dio mandamientos. Así que, ¿qué día estaban observando Moisés y el pueblo de Israel? Ellos aún guardaban y reposaban el sábado. Vamos a mirar en Éxodo, ahí mismo en el capítulo 16 y el versículo 4. Ahora Dios, por medio del maná, los va a probar para ver si andan en su ley o no, porque ya les había dado los mandamientos de Dios. Y miren ahora lo que dice Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así que, ¿por qué es que Dios los podía probar si andaban en su ley o no? Porque ya les había dado Dios los mandamientos, y dentro de los mandamientos viene el cuarto mandamiento, el mandamiento del santo sábado. Miren ahora en Éxodo capítulo 20 y el versículo 1.
Ahí ya Dios directamente vuelve nuevamente a hablar los mandamientos de Dios, pero desde el monte Sinaí. Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y luego miramos que desde el versículo 2 hasta el versículo 17 se encuentran los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos encontramos en el versículo 8 que dice, Éxodo 28, te acordarás del día, ¿cuál día? Sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero miren lo que dice el versículo 10. Pero el séptimo día es el sábado ¿de quién? De Jehová tu Dios. Fíjense que muchos de los cristianos que están allá afuera dicen que este sábado es el sábado de los judíos. Pero la Biblia no dice que es el sábado de los judíos. La Biblia dice que es sábado de Dios, porque Él lo hizo, porque Él lo reposó y porque Él lo santificó. Por eso es que es sábado de Jehová, nuestro Dios. Y luego dice, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Así que Moisés vuelve nuevamente por medio de Dios, por sus generaciones, a recordarles al pueblo de Israel que deben de guardar el 4º mandamiento, el día del Señor, el santo sábado. Ahora miren lo que Moisés les vuelve a recordar en Éxodo capítulo 31 y el versículo 13. Éxodo 31, 13. Miren lo que va a volver a decir Moisés al escribir el libro de Éxodo. Éxodo 31, 13. Dice, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis, ¿cómo dice ahí? Vuelve Dios a decir, mis sábados. No dice ciertamente guardaréis el sábado de los judíos, ni el sábado de Israel, ni el sábado de Judá, ni el sábado de Adán, o de Abel, o de Sem, o de... No, dice el sábado de Jehová. Dice, ciertamente vosotros guardaréis mi sábado, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Pero miren lo que va a ocurrir en el libro de Deuteronomio. Vamos a irnos ahora al libro de Deuteronomios, en el capítulo 31 y el versículo 16. Deuteronomio 31, 16. Miren lo que Jehová le dice a Moisés. Deuteronomio 31, 16. Ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ellos, y me dejará, y quebrantará mi pacto que he concertado con él. Así que, ¿qué iba a hacer el pueblo de Israel? Se iba a desviar. Pero sin embargo, vamos a mirar nosotros en el libro que sigue a continuación, en el libro de Josué, Josué 1:1. Estamos rastreando el sábado a través de toda la historia bíblica.
Josué 1:1. Y miren lo que Dios le dice ahora a Josué después de que Moisés pasó a dormir con sus padres y después de que Dios se llevó a Moisés al cielo. Ahora miren lo que Dios le dice a Josué. Josué capítulo 1 y el versículo 1. Miren lo que dice. Ya lo tenemos. Dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo. ¿Quién le está hablando a Josué? Dios le está hablando a Josué. Versículo 6. Mire lo que Dios le va a decir a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repetirás a este pueblo. ¿Qué es lo que iba a hacer Josué? Iba a repetir. Dice repartirás, sí, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. Miren lo que iba a hacer ahora. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Saben que muchos cristianos, cuando leen este versículo, ellos solamente leen esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué se les olvida leer también? Que se esfuercen y que sean valientes en obedecer la ley de Dios. En eso es que Dios le está diciendo a Josué que se esfuerce y que sea valiente, en ser obediente a Dios antes que a los hombres. Ahora, vamos a mirar nosotros y vamos a irnos al libro de Isaías. Vamos a movernos a este libro ahora de Isaías. Y miren lo que Dios va a decirle a Isaías en el capítulo 56. Desde Josué nos vamos a mover hasta Isaías. Isaías 56 y el versículo 2. Dios le vuelve nuevamente a recordar a Isaías para que le repita al pueblo lo que le había dicho a Abraham, lo que le había dicho a Moisés, lo que le había dicho a Josué, lo que le había dicho a los jueces, a los profetas, y ahora se lo repite por medio de Isaías. Isaías 56:2 dice, ya lo tenemos: bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Y el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo, Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos, que guardaren, ¿qué cosa? Mi sábado. Vuelve nuevamente Dios a decir que no es sábado de los judíos, que no es sábado de Israel, que no es sábado de Abraham, que no es sábado de Moisés, que no es sábado de Josué. Dice mis sábados, es su día de él, porque él lo hizo, lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Por eso siempre Dios, Jehová nuestro Dios, él siempre dice mis sábados, mi santo día, mi
sello, mi señal. Él siempre dice mío. Ahora miren lo que dice el versículo 4. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y miren lo que Dios por medio de Isaías les declaraba a los extranjeros que se querían adherir al pueblo de Israel. Y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para servirle y para que amaren el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Así que Dios le vuelve a decir a Isaías que les recuerde el santo día del Señor. Sin embargo, ¿qué había dicho Moisés que iba a ocurrir con la ley de Dios, con el sábado? ¿Se acuerdan lo que leímos? Que el pueblo se iba a desviar de su pacto. Por eso miren lo que va a decir ahora Jeremías capítulo 17. De Isaías nos vamos a mover ahora a Jeremías capítulo 17 y versículo 19. Jeremías 17, 19. Dice la palabra de Dios: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén. Y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así dice Jehová: guardaos por vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna. Mas santificad el día del sábado como mandé a vuestros padres. ¿Hacia dónde los está mandando Dios por medio de Jeremías al pueblo de Israel? A que santifiquen el sábado, como lo hicieron sus padres. Dice: mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Pero sucederá, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra. Que entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Versículo 27. Mas si no oyeres para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, en día de sábado yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahí Dios vuelve a recordarles el sábado por medio de Jeremías. Vamos al libro de Ezequiel. Ahí adelantito de Jeremías viene ahora Ezequiel. En Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12, Dios nuevamente vuelve a usar a un profeta para recordarles nuevamente el día sábado, el santo día del Señor. Ezequiel 20:12 dice: y les di también
mis sábados. ¿Qué expresión vuelve otra vez Dios a utilizar? Mis sábados. O sea, hemos ido de versículo en versículo para dejar bien claro que no es día de los judíos, que no es día de Israel, que no es día de Moisés, es día del Señor, de Dios, de Jehová nuestro Dios. Dice, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Así que Ezequiel les vuelve a repetir el día del Señor. Es prácticamente decirles que se acordaran. Por eso el mandamiento número 4 de la ley de Dios dice, acuérdate del día del Señor. Vamos a mirar en Daniel capítulo 9, que es el libro que sigue a continuación. Daniel 9, y en el versículo 4, en su oración de Daniel, miren lo que va a declarar Daniel. Daniel 9:4. Daniel 9:4 dice, es el librito que sigue a continuación, ya lo tenemos. Dice, y oré a Jehová mi Dios, y confesé, y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Mire lo que declara Daniel, con los que te aman, ¿y qué cosa? Y guardan tus mandamientos. Así que Daniel, ¿qué guardaba? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué día guardaba Daniel? ¿Qué día santificaba Daniel? ¿Qué día reposaba Daniel? ¿Por qué es que Daniel guardaba el sábado? Porque es el día santo del Señor, porque viene en la ley de Dios. Y vamos a mirar el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 de Malaquías y el versículo 6, miren lo que Dios le revela a Malaquías, al profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque yo Jehová, ¿cómo dice ahí? No cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Le está hablando a las 12 tribus. Y luego dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y luego Dios les va a hacer el llamado y les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos hemos de volver? Así que para el tiempo de Malaquías, ¿qué estaba vigente todavía? El Santo Sábado. Todavía el día del Señor está vigente. Resulta que Dios, por medio de el Evangelio de Lucas, vamos a irnos ahora al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 31, miren lo que dice. Lucas 1:31. Lucas capítulo 1 y el versículo 31. Dice la palabra de Dios, hablándole el ángel Gabriel a María. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Así que, ¿qué era lo que iba a tener María? Un hijo. Ahí en el capítulo 2 y el versículo 40. Miren lo que dice Lucas 2:40. Dice, y el niño, es decir Jesús, crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo
41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Así que, ¿a dónde iban cada año? A Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero ¿qué era lo que ellos celebraban? Una costumbre de que cada año ellos iban a la Pascua. ¿Cómo iba creciendo el niño Jesús? Dice que iba creciendo en sabiduría y en conocimiento. Jesús tenía una costumbre. Ahí en Lucas capítulo 4 y el versículo 14, miren lo que ocurría con Jesús. Lucas 4:14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba, es decir, Jesús, en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y miren lo que dice el versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así que, ¿qué día iba el Señor Jesús a las sinagogas? ¿Qué día guardaba Jesús? La pregunta que nos hacemos es, ¿quién le enseñó a él a guardar el sábado? Miren lo que dice Lucas. Ahí mismo, Lucas, en el capítulo 23, Lucas 23, y el versículo 53, hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo fue muerto, ese viernes por la tarde, ese viernes de Pascua, y cuando estaba María al pie de la cruz, miren lo que dice el versículo 53. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún nadie había sido puesto. Y era el día de la preparación y estaba para comenzar, ¿qué cosa? El sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y miren lo que dice el versículo 56. Y regresando, prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Así que, ¿quién le enseñó a Jesús a guardar el sábado? Sus padres, María, José, le enseñaron a Jesús a guardar el sábado. ¿Saben que muchos católicos no saben que María guardaba el sábado? No sabíamos, como está nuestra hermana Aura aquí diciendo, que muchas veces no sabe uno porque no lee las escrituras. Porque solamente nos dejamos guiar por lo que dice o el sacerdote, o el pastor, o el predicador, solamente. Pero aquí la Biblia dice que María guardaba el cuarto mandamiento, el sábado. ¿Y qué día está guardando María después de la muerte de Jesús? El sábado. Aún todavía sigue María guardando el sábado después de la muerte de Jesús. Miren lo que nos va a decir el libro de Hechos en el capítulo 13 y el versículo 14. Hechos capítulo 13 y el versículo 14. Vamos a mirar que en Hechos capítulo 13 y el versículo 14, miren lo que hacían Pablo y Bernabé. Ya después
de la muerte del Señor Jesucristo. Dice el versículo 14 del capítulo 13. Ya lo tenemos. Dice, y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Así que, ¿qué día iba Pablo a las sinagogas? En sábado. Así que después de la muerte de Jesús, ¿qué día todavía se sigue guardando por los apóstoles? Se sigue guardando aún todavía el día sábado. En el versículo 42 vamos a mirar nosotros miren lo que dice. Hechos 13:42. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Así que los gentiles, ¿qué día guardaban también? También dice la Biblia que los gentiles, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, guardaban el día del sábado. Es decir, que el Señor Jesús nunca cambió el sábado al domingo en la cruz. Porque su mandamiento dice que los gentiles, después de la muerte del Señor, aún guardaban el día sábado. No guardaban otro día, seguían guardando el día del Señor. Porque así como leímos en Salmo 119, dice que su ley es eterna. Y son bienaventurados aquellos que la abrazan y que la guardan. Si nos seguimos moviendo, vamos a mirar nosotros que la Biblia nos va a seguir diciendo en Apocalipsis capítulo 1 que el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, Apocalipsis 1 y el versículo 10 nos va a decir que él recibió su primera visión en un día especial. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que, ¿en qué día estaba Juan cuando recibió y oyó esa gran voz? Dice que estaba en el día del Señor. Pero ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor es el sábado. Ese es el día del Señor. Es más, el Señor Jesús le dio una advertencia a sus discípulos. Miren lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo 24. Y vamos a leer en el versículo 15 hasta el versículo 20. Mateo 24, 15 al 20. Dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Ay de las que estén en cinta y de las que amamanten en aquellos días. Y miren lo que dice el versículo 20. Orad pues que vuestra huida
no sea en invierno ni en sábado. Así que para cuando fuera esa huida, ¿qué día iba a estar vigente? El sábado. Así que el sábado estaría vigente para cuando fuera esa huida. Esa huida en la época de los apóstoles ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando vino el general Tito y destruyó la Jerusalén. Y ellos, los discípulos, guardaban el sábado, el día del Señor. Cuando llegamos al año 96 después de Cristo, el profeta Juan recibe la visión en el día sábado. Y encontramos que Juan todavía estaba guardando el día del Señor, su santo día, su santo sábado. Muy bien. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, nos va a decir el Señor Jesús, Mateo capítulo 5, y el versículo 17 dice, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley. O es decir, no penséis que he venido para borrar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para borrar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Así que, ¿hasta cuándo iba a estar la ley? Dice que por lo menos aquí el versículo dicen hasta que pasen el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra aún todavía están aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que todavía está vigente? El sábado, a través de la ley de Dios. El Señor no vino a cambiar ni a abrogar. Muy bien. Vamos a mirar entonces un resumen aquí en la pantalla. Nos fuimos con Noé en el tema anterior. Miramos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Nosotros en esta presentación de ahorita nos dimos cuenta y estudiamos esta genealogía, la genealogía de Sem. Sem tuvo un hijo que se llamó Arfaxad. Arfaxad tuvo un hijo que se llamó Sala. Sala tuvo a Eber. Eber tuvo a Peleg. Peleg tuvo a Reú. Reú tuvo a Serug. Serug tuvo a Nacor. Nacor tuvo a Taré. Y Taré es el padre de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. E Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo las 12 tribus. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 5 y el versículo 8 que Jesús vino de la tribu de Judá. Jesús, cuando nació de María, dice que él crecía en sabiduría y en conocimiento. Y Jesús, ¿qué día guardaba? El sábado. Lo miramos a través de todas las escrituras. Dice esta cita. Dice, para repoblar la tierra de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los 3 hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran extinción que se había visto en el mundo. ¿Se acuerdan que cuando Caín y Set se separaron esas 2 genealogías y solamente habían 2 grupos, los fieles y los infieles? Pues de la familia de Noé de igual manera se separaron en 2 grupos y se hicieron los fieles y los infieles. En Sem
Cam y Jafet, quienes serían los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. ¿Sí se acuerdan lo que hizo Cam? Dice que él desnudó a su padre. Miren lo que dice aquí. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Sem cuando estaba tirado Noé desnudo? Dice que Sem fue y lo cubrió para no ver su desnudez, ni su hermano mirara la desnudez de él. Cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre. Por eso, cuando nosotros respetamos a nuestros padres, ¿qué es lo que cae sobre nosotros? Un respeto. ¿Pero respeto de quién? Respeto de Dios. Miren nomás. Y luego sigue diciendo: y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Así que ¿de dónde vienen los hombres santos? De Sem. Conoce Jehová los días de los íntegros, y su descendencia es para bendición. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar. Es decir que los que vivieron después del diluvio se hicieron en dos grupos. Nuevamente, unos se fueron a Sinar. Sinar es Babilonia, donde fue plantada la torre de Babel. Ahí se fueron los hijos de los hombres. Miramos a Abraham. Miren, y aquí está la genealogía de Abraham. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem, de él descenderían Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir Cristo. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos. Mientras elogia a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerlo, miren lo que va a hacer con Abraham, a fin de hacerlo depositario de su ley para las futuras generaciones. Así que Dios escoge a Abraham, ¿y qué le entrega a Abraham? Le entrega su ley. Pero para poderle entregar su ley, él lo tenía que sacar del lugar donde estaba. Porque ese lugar donde estaba era un lugar idólatra. Sigue diciendo: Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre,
en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían a dioses extraños. Así que ¿de dónde Dios sacó a Abraham? Lo sacó de Babilonia. Miren lo que ocurre. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre, como dice aquí, un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalem, Noé, Sem, en línea ininterrumpida. Es decir, que Dios nunca se ha quedado sin fieles observadores de los mandamientos de Dios y del sábado. Siempre ha tenido un grupito que ha guardado el sábado. Transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Yo no sé si ustedes se ponen a pensar, hermanos, de que Dios nos haya sacado de donde estábamos idólatras y ahora nos haya hecho depositarios de su ley. Porque dice Pablo, y escribiré mi ley en sus corazones. Eso es ser depositario de su ley. Eso es conocer su ley. Y miren lo que sigue diciendo. Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que invocan de veras. Hoy de igual manera en este tiempo ha entrado una falsa adoración en el día del Señor. En muchas iglesias que guardan el sábado, celebran fiestas paganas, hacen ritos paganos, hay irreverencia en las iglesias, no hay orden, no hay respeto y no se está santificando el sábado. Pero este sábado, como lo leímos a través de toda la Biblia, ¿de quién es ese día? Es del día del Señor, no es nuestro día. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? El mensaje de Dios a Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham, miren lo que dice. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Así que si nosotros queremos guardar la ley, ¿de quién nos vamos a ir separando? De lo que dice ahí, de los amigos, de los parientes, de la familia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba y vinieron sus discípulos y le dijeron: Maestro, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos? El Señor Jesús le contestó: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la familia de Dios. Yo les hago la pregunta: ustedes allá en el cielo, ¿a quién le van a llamar hermanos? A los que están en el cielo. A ellos les van a llamar hermanos. No le van a llamar hermanos a los hermanos que son de sangre, sino hermanos a los que estamos en la misma fe en Cristo Jesús. Ahora miren lo que sigue diciendo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unida con el cielo, debía morar entre extraños.
Su carácter debía ser, ¿cómo dice ahí? ¿Qué es peculiar? Diferente. Es decir, que aunque nosotros estemos en medio de la idolatría, nosotros no podemos practicar lo que ellos practican. Somos peculiares. Diferente del de todo el mundo. Mientras el mundo ahorita anda comprando y vendiendo en fiestas, en diversiones, en todo lo demás, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Guardando el día del Señor. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendieran sus amigos. Es que a veces nosotros queremos explicarles. Pero dice que Abraham ni siquiera les explicaba. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Por eso no nos entienden. Porque no disciernen las cosas espirituales. A mi esposa le dicen, oye, ¿y qué tanto haces pues allá en el día del sábado? Todo el día allá, ¿no te aburres? Y mi esposa le dice, ay, si vieras cómo me gozo. Sí, es que el que anda en la carne piensa carnalmente, pero el que anda en lo espiritual lo mira y lo vive espiritualmente. De Abraham a Moisés. Miren lo que ocurre. Esto también lo miramos, lo leímos. Por eso primero los llevé a la Biblia. Fueron 45 minutos de pura Biblia. Versículo tras versículo, versículo tras versículo. Y miren lo que dice. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amram y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. Está hablando de Moisés ahora. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. ¿Qué sabían los padres de Moisés, Amram y Jocabed? ¿Qué les había dicho José? Que Dios iba a visitar a su pueblo y que los iba a liberar de Egipto. A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos para evitar que por apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sabía Moisés? Que él iba a ser el libertador. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Ustedes saben que Dios los ha escogido para liberar a los cautivos de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, de las iglesias caídas? Por eso es que les estoy dando este estudio, para que les quede bien claro de que no hay otro día tan santo, santo, santo y bendito y apartado como este día. Y que Dios siempre ha tenido un remanente que se mantiene fiel a sus mandamientos y a su santo sábado. Aquí miramos las tres familias: Abraham, Isaac y Jacob. Aquí están las 12 tribus. Dice aquí, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida
ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Así que, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos la iglesia de Dios? Dos cosas: si Cristo está aquí y si guardamos sus mandamientos. Esa es la iglesia de Dios. Esto también lo leímos en la Biblia, lo leímos en Lucas. Leímos en Lucas la niñez de Jesús, leímos en Lucas la juventud de Jesús y leímos en Lucas la adultez de Jesús. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 4 y Lucas capítulo 23. Miren lo que dice. Una de las principales razones por las cuales Cristo entró en la familia humana para vivir una vida de conquistas desde el nacimiento hasta la madurez fue el ejemplo que Él debería darle a aquellos a quien vino a salvar. Así que, ¿cuál es una de las razones por las que vino Jesús? Para darnos ejemplos de cómo vivir. ¿Y qué día guardaba Jesús? El sábado. ¿Qué ejemplo nos dejó Él de cómo guardar el sábado? Sigue diciendo, Jesús tomó la naturaleza humana, pasando por la infancia, la niñez y juventud. Así que cuando Él era bebé, cuando Él era infante, ¿qué día iba Él a la iglesia? Sábado. Y cuando Él era un niño, ¿qué día iba a la iglesia? Y cuando era joven, ¿qué día iba a la iglesia? Sábado. Para que pudiese saber cómo simpatizar con todos y dejar un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Él está relacionado con las tentaciones y las debilidades de los niños. Así que, ¿cuál es nuestro deber como padres? Enseñarle a nuestros hijos, ¿qué cosa? Guardar los mandamientos y guardar el sábado. Deseado de todas las gentes, página 178. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismos. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. ¿Se acuerdan lo que leímos en Salmo 119? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Hacer su voluntad. Vamos a terminar hasta aquí. Llegamos desde Abraham, nos venimos hasta Jesús. Vamos a terminar aquí. Son las 4, si no me equivoco. Vamos a descansar 30 minutitos y después a las 4:30 regresamos con el último tema para terminar nuestro Santo Sábado. Y lo vamos a comenzar el siguiente estudio ahora a través de todas las 7 iglesias. Y vamos a mirar si en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, si hay un remanente que ha guardado el sábado. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, Señor, estudiando tu palabra, buscando en los registros de tus sagradas escrituras para que nos lleves y nos guíes a toda verdad. Te ruego y te suplico, Señor, que este hogar
que se ha abierto para el estudio de tu palabra sea una luz en medio de la oscuridad. Y que de aquí, Señor, salgan mensajes de verdad presente para un mundo que está en tinieblas, que está en oscuridad, pero que tú estás llamando a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque has puesto en el corazón de nuestras hermanas el prestar su hogar para compartir tu palabra. Y que a donde quiera que lleguen estos mensajes, Señor, los que lo van a escuchar se queden con un escrito está. Por eso, Señor, en tus manos nos vamos a encomendar y te ruego y te suplico que estos temas sean sellados por el poder de tu Espíritu Santo. Así pues, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice, amén. Que si quieren su pastelito ahorita o hasta acá.